significativo con sus opiniones y es un verdadero desafío traer un mensaje después de haber escuchado a dos extraordinarios predicadores como los que tuvimos la oportunidad ya de presenciar los videos, oírlos y debatir sobre la temática que ellos desarrollaron. Yo les traigo un afectuoso saludo de la Asociación Germano-Argentina, de la cual somos parte como iglesia, donde coordino el trabajo de las 14 obras misioneras que tenemos en el país, y también de la Iglesia Bautista Sion, del pastor Fernando Sosa. Y hermanos, realmente nos sentimos identificados plenamente con la temática que ustedes desarrollan, a tal punto que el segundo fin de semana de julio vamos a tener un evento similar de pastores y líderes como tenemos todos los años, junto con los pastores de la Convención Pionera de Brasil, en Leandro en Alem, en nuestro instituto, en nuestro colegio Santiago Canclini, y he pedido autorización a los líderes de la ABA para replicar estos temas, o sea, usar la misma temática con otros predicadores, por supuesto, pero vamos a desarrollar 4 temas con la misma metodología de debate, de charla, de participación y de concluir con las utopías que indudablemente van a quedar para que de una y otra manera y con la guía del Espíritu Santo se puedan concretar. Así que muchas gracias. El título del mensaje, y no voy a usar PowerPoint aunque lo tenía, porque ustedes tienen el bosquejo en el librito, es lo que predicamos y enseñamos es un desafío para vivir una fe en la verdad de Dios frente a los relativos que nos plantea la sociedad. Y el Espíritu Santo me llevó a 2 pasajes que siempre me impactaron. Uno es el Salmo 11, versículo 3, donde dice: si los fundamentos se deshicieren, ¿qué ha de hacer el justo? Versión Reina Valera. Y la versión Dios habla hoy dice: y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? Y en 1 Corintios 9:16 dice el apóstol: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Reina Valera. Dios habla hoy y dice: para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si no lo anuncio. Tal vez ustedes escucharon o leyeron en algún lado esta historia cómica de un hombre que decide viajar a Roma, pero antes pasa por el peluquero y le comenta al peluquero que va a viajar a Roma, le dice el peluquero. Por favor, es una ciudad sucia, un desastre, la gente anda como loca y la verdad que no es recomendable. ¿Con qué vas a viajar? Y viajo con la línea aérea italiana porque tiene una oferta especial. La peor. Aviones viejos, la comida es pésima, las azafatas son feísimas. ¿Dónde te vas a hospedar? En el Hotel Intercontinental. ¡Ja! Mira, las piezas son re chiquitas. Te digo que la atención ahí es desastrosa y los desayunos, una miseria. ¿Qué más vas a hacer? Y quiero ir al Vaticano. Tengo la ilusión de ver al Papa. Mirá, esas audiencias de los miércoles, vos vas a quedar a 2-3 cuadras del Papa. ¿Qué vas a ver al Papa? Ni sueñen con ver al Papa. Bueno, el hombre viaja. Cuando vuelve, regresa al peluquero. ¿Cómo te fue? Mirá, maravilloso. Cuando subo al avión, habían sobrevendido los pasajes. Entonces nos hicieron ir a primera. Así que comimos y tomamos tremendamente. Y las azafatas,
Mira, no te imaginas lo que eran las azafatas. Y en el hotel, cuando llegamos, justo habían hecho una serie de refacciones, entonces, ¿sabes qué? Nos llevaron a la suite presidencial. Y en la suite presidencial, mira, la pasamos, pero fabuloso. Abría los ojos hacia el peluquero. Y fuimos también a la plaza de San Pedro. Y justo cuando llegamos, un guardia nos dice que el Papa ese día quería ver a algunos argentinos porque extrañaba su país. Así que nos seleccionaron y llegamos ahí en primera fila del Papa y el Papa me mira. ¿Qué te dijo el Papa? Dice el peluquero. ¿Quién te hizo ese desastre en la cabeza? Ahora, mis hermanos, fíjense ustedes que de las utopías que van a salir de aquí, tal vez surja en algunos una actitud pesimista similar a la de este peluquero. Porque somos especialistas en pinchar globos, en desanimar, en tratar de generar la duda, la incertidumbre. ¿Será que se puede? ¿Será que es posible? El Pacto de Lausana, que tiene 15 párrafos, en el párrafo 6 tuve la gracia de participar de alguno de esos eventos. En el párrafo 6 dice, afirmamos que Cristo envía a los redimidos al mundo como el Padre le envió a Él, y que esto exige una similar penetración profunda y costosa en el mundo. Necesitamos salir de nuestros guetos eclesiásticos y permear la sociedad no cristiana. En la misión de la Iglesia, que es misión de servicio sacrificado, la evangelización ocupa el primer lugar. La evangelización mundial requiere que toda la Iglesia lleve todo el Evangelio a todo el mundo. La Iglesia está en el corazón mismo del propósito cósmico de Dios y es el instrumento que Él ha diseñado para la difusión del Evangelio. Pero una Iglesia que predica la cruz debe ella misma estar marcada por la cruz. Se convierte en una piedra de tropiezo para la evangelización cuando traiciona el Evangelio o carece de una fe viva en Dios, un genuino amor a los hombres o una escrupulosa honradez en todas las cosas, incluyendo la promoción y las finanzas. La Iglesia es la comunión del pueblo de Dios. No sé si ustedes leyeron al periodista Esteban Peikovic, que en un reportaje él dice que 212 personas manejan el mundo. China y Rusia acaban de aumentar un 12% su poder militar para no distanciarse de Estados Unidos, que va primero. La expansión de los patrones del mal de la droga, dice él, proliferan por todos lados. El efecto invernadero es tremendo. El agujero de ozono alcanzó ya 30 millones de kilómetros cuadrados, que son 10 Argentinas. El aumento poblacional de 1.200 millones de personas por década, tal como va, vamos al colapso alimentario. Por eso a mí siempre me gusta mencionar que una vez le preguntaron al humorista, periodista George Bernard Shaw, si el planeta Marte estaba habitado por seres humanos, y él dijo, de ninguna manera, los seres humanos somos una enfermedad de la Tierra. Y cuando le preguntaron qué opinaba de los cristianos, él dijo, serían extraordinarios si pusieran en práctica lo que predican. Ahora, mis hermanos, frente a este diagnóstico, frente a esta realidad mundial, ni hablemos de nuestro país, con toda su problemática y la situación adversa que nos toca vivir, esta palabra utopía es relevante. Y yo creo que es un gran desafío. Pero fíjense lo que dice Eduardo Galeano, este gran escritor uruguayo fallecido hace algunos meses, sobre utopía. Él dice, la utopía está en el horizonte. Me aproximo 2 pasos, ella se aleja 2 pasos.
Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos. Por más que yo camine, jamás la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para que yo no deje de caminar. Ahora, queridos hermanos, ¿es entonces una utopía predicar a Jesucristo como la única esperanza de una vida nueva y eterna? ¿Es acaso una utopía pensar en cielos nuevos y tierra nueva? ¿Es una utopía seguir anunciando que Jesucristo murió, resucitó, ascendió al cielo y viene otra vez a buscar a los que creemos en Él? Yo creo que de ninguna manera. El apóstol Pablo enfáticamente dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Y es nuestro deber anunciar este mensaje para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. En un momento de su ministerio terrenal, Jesús tiene que reprender a Simón Pedro diciéndole: tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Y queridos hermanos, ¿cuántas veces nos pasa eso? No vemos con los ojos de Dios, sino vemos la realidad con nuestros ojos humanos. Por eso el gran predicador Spurgeon decía: cualquier cristiano que posea la habilidad de difundir el Evangelio tiene el derecho de hacerlo, más aún, no solo el derecho, sino el deber de proceder así mientras viva. Y saben, queridos, según el llamado que cada uno de nosotros haya recibido del Espíritu Santo, estamos obligados, no es una opción, a ministrar la palabra, tanto en la iglesia como en los ámbitos no eclesiásticos, como el de la política, del gobierno, de la salud, de la educación, del ámbito de la empresa, del deporte, de lo que ustedes quieran imaginarse. No importa dónde sea, allí donde haya alguien que no conozca a Cristo, el Señor nos llama y define a dónde tenemos que ir. El profeta Isaías nos dice que uno de los serafines le tocó los labios, si ustedes conocen esta historia, con un carbón encendido tomado del altar, y que la voz del Señor le dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías contestó: heme aquí, envíame a mí. Cuando Jeremías recibió el llamamiento, él dice en el primer capítulo: fue pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy joven. Y díjome Jehová: no digas soy joven, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca, y díjome Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para edificar y para plantar. Algo similar con Ezequiel: yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Y Pablo el apóstol, no se preocupen que tengo voz fuerte. Pablo el apóstol dice con toda claridad: somos embajadores de Dios. Téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Escribe a los Efesios: apartados para ser pastores y maestros. Y saben,
podíamos encontrar infinidad de pasajes donde Dios envía, donde Dios llama, donde Dios muestra hacia dónde ir. Y Ernest Schumacher, que es un economista, pero esta frase me impactó. Él dice: empieza donde puedas, con lo que puedas. Empieza donde estás, pero empieza. Nunca esperes una situación perfecta para empezar. ¿Cómo podemos saber los hijos de Dios si Él nos ha llamado a anunciar a Jesucristo en medio del ámbito de la política, del gobierno, de la educación, de la salud, del deporte, etcétera, cuando vemos que hay tanta corrupción, cuando vemos que el pecado está diseminado de una manera tremenda y se ha debatido aquí una y otra vez sobre todas aquellas cosas que hoy son lícitas en nuestra sociedad y que la Biblia condena y nosotros rechazamos por nuestros conceptos morales, y es ahí a donde el Señor nos manda, nos envía, nos introduce y nos dice: yo voy a estar con ustedes. Por eso Jesucristo establece algunas condiciones. Y yo ahí en el bosquejo, ustedes lo pueden ver después, puse 4 aspectos que quiero considerar por algunos minutos. La primera cosa, que vivimos en una sociedad secularizada y humanista, y como cristianos debemos tener un intenso deseo de predicar y enseñar el Evangelio y la verdad de Jesucristo. Como primer concepto central. Una especie de comezón, un hambre infinita e insaciable por la conversión de las personas. El rey David decía: mi dolor iba en aumento, el corazón me ardía en el pecho, un fuego se encendió dentro de mí. No ingresen a ningún ámbito si no están dispuestos a pagar el precio, si no están dispuestos a jugarse 100%, a orar, a ayunar y a predicar, no importa cuál sea la circunstancia y la situación. Y ustedes saben que les hablo con conocimiento de causa. He sido ministro de Educación, vicegobernador, diputado y he estado en los ámbitos de corrupción de los peores. Y con muchos personajes que hoy están presos, tuve que estar conversando y a veces lidiando. Pero el Señor preservó mi vida, preservó mi moral, mi ética, mi conducta. Y jamás ingresé en ningún negociado. Pero eso, por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, que siempre estuvo allí presente. ¿Saben? No debemos confundir nunca un capricho con la inspiración y un antojo con el llamamiento del Espíritu Santo. Porque hay muchos que caprichosamente, o por un antojo o un deseo de poder, se meten en espacios donde después son zarandeados y destruidos. Cuando Jesús contó la parábola del buen pastor, nos dice allí en Lucas capítulo 15, 4 al 6, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Cuál era la razón del trabajo de Jesús? El amor. ¿Y cómo debería ser nuestro trabajo? No un mero sentimiento, sino una acción activa y enérgica. Es un amor inquiridor que va tras la oveja que no sabe cómo volver al redil del que anda descarriada. Es un amor ferviente que le hace abandonarlo todo, tanto en la búsqueda como cuando la halla, y a su llegada al redil. Porque, mis hermanos, un pecador arrepentido hace regocijar, ¿qué cosa? El cielo. Vemos en este relato
perseverancia, paciencia, buen ánimo en el trabajo, pero sobre todo mucho amor. Y cuando Jesús dice, los haré pescadores de hombres, también está pensando que el pescador es confiado, diligente y perseverante, inteligente y está alerta, es laborioso y abnegado, es intrépido y no se asusta sobre un mar peligroso, tiene éxito, no es pescador el que jamás pesca, no es pescador el que jamás pesca. Cuando Tobías y Sanbalat sobornaron al sumo sacerdote Semaías y a su esposa Noadías para hacer daño y desprestigiar y crear mala fama a Nehemías y aún matarlo, recuerdan que Nehemías les respondió, los hombres como yo no huyen ni se esconden en el templo para salvar su pellejo, al menos yo no lo haré. Historia maravillosa la de Nehemías y del éxito de su gestión. Alguna vez les mencioné del libro de Ken Kane, Los mandamientos paradójicos, que a mí me impactaron. No es la Biblia, pero son verdades tremendas. Él dice, la gente es ilógica, poco racional y egocéntrica, aún así, ámala. Si prosperas en la vida, harás amigos falsos y enemigos verdaderos, aún así, intenta prosperar. El bien que haces hoy caerá mañana en el olvido, aún así, haz el bien. La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable, aún así, sé sincero y franco. La gente prefiere a los perdedores, pero solo sigue a los ganadores. Aún así, lucha por los perdedores que tú elijas. Lo que te ha llevado años construir se puede destruir de la noche a la mañana. Aún así, construye. Dale al mundo lo mejor de vos y te escupirá en la cara. Aún así, dale lo mejor de vos. ¿Recuerdan a Moisés que salió a sus hermanos y vio sus cargas? Y él ya tenía el llamado de liberar a ese pueblo. Pero su capricho, su actitud soberbia pudo más. Y ustedes saben perfectamente lo que pasó con Moisés. Le falló a Dios y a la justicia. Y terminó 40 años en el desierto. Y allí se le apareció Dios y le dijo a Moisés que fuera y sacara a su pueblo. Después de 40 años, un fracasado, cuidando ovejas. Y Moisés dijo, ¿quién soy yo para que vaya? En el principio Moisés pensaba que él era el hombre que libertaría a su pueblo, pero tuvo que ser primeramente preparado y disciplinado por Dios. Y miren, queridos hermanos, esa comunión con Dios que logró Moisés en el desierto es lo que hizo de Moisés el libertador y el legislador que después fue. Ayer y hoy estamos hablando de comunión con Dios, de oración, de esa intimidad que se debe generar entre Dios, el Espíritu Santo y nosotros. Porque saben, hermanos, podremos tener la visión de Dios. Podremos tener una muy clara comprensión de lo que Dios quiere y empezaremos a hacer la cosa y luego viene algo equivalente a 40 años en el desierto, como si Dios lo hubiese ignorado todo y cuando menos lo esperamos nos levanta otra vez para ponernos en la tarea que Él definió para nosotros. Pero para ello es imprescindible la humildad. Cuando le preguntaron a San Agustín cuál debe ser la primera virtud del ser humano, él dijo la humildad. ¿Y cuál la segunda? Le preguntaron. La humildad. ¿Y cuál la tercera? La humildad. Ernest Hemingway decía, el secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad. Segundo lugar, en medio de una sociedad
de relativos que plantea otros paradigmas, debemos ser aptos para tomar la cruz y enseñar con ella y de ella sobre Jesús. Y eso significa estar listos para enfrentar todo tipo de circunstancias por nuestra fidelidad a Dios. Significa estar dispuestos a soportar que un hombre nos pueda hacer de todo por la gracia de ser fieles para con Dios. Decía también Jesús en su enseñanza: cuídense de esos maestros de la ley, a quien les agrada pasear vestidos con ropaje suntuoso, ser saludados en público, esos que devoran las haciendas de las viudas recitando largas oraciones para disimular, recibirán el más severo castigo. Y Harold Segura, que estuvo con ustedes el año pasado, él dice: hay que cuidarse de quienes nos hacen daño, entre estos de los líderes religiosos que convierten la fe en una industria de jugosas ganancias económicas y la religión en un disfraz para ocultar sus intereses egoístas. Disimulan creer en Dios, pero en realidad no creen sino en ellos mismos. Juan 2, 15, 16. Jesús tiró también al suelo las monedas de los cambistas y volcó sus mesas, y a los vendedores de paloma les dijo: quiten eso de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. El gran predicador Carmelo Terranova dijo hace unos años en Filipinas: la iglesia primitiva despertaba preguntas, la iglesia moderna despierta sospechas. Y mis queridos hermanos, esta es la realidad. Y fíjense ustedes que cuando analizamos la situación de nuestro tiempo y vemos que nada tiene que ver con lo que la Biblia enseña, esta religión interesada en traficar bienes divinos, en convertir la fe en un provechoso negocio de falsas ilusiones, dice Harold Segura: esas mesas hay que volcarlas y no tener miedo de volcarlas. Estamos llamados en este tiempo a volcar esas mesas. Por eso la persona que yo elegiría hoy sería al profeta Jeremías, uno de mis héroes. Vivió hace 2600 años, durante los últimos tiempos del primer estado judío, y él vio el templo de Salomón en Jerusalén destruido por los babilonios y a muchos de sus compatriotas exiliados en Babilonia en los años anteriores a la caída de Jerusalén. Él, Jeremías, fue uno de los primeros grandes ejemplos de la idea de que un profeta no es un hombre que predice el futuro, sino un hombre que dice la verdad. No necesitamos gente que esté prediciendo el futuro. Necesitamos hombres y mujeres que digan la verdad. Y la verdad está en la cruz de Jesucristo. En primer lugar, porque allí está la máxima evidencia del pecado del hombre. Nunca llegó a ser más negro ni más horrendo el pecado que en la cruz de Cristo. En segundo lugar, porque vemos allí en la cruz que Dios no pasa por alto la maldad del ser humano. Y la paga del pecado es muerte, que hay cielo y hay infierno. Jesús habló 11 veces del infierno y lo llamó Gehenna y lo describió como un lago que arde con fuego y azufre, preparado para el diablo y sus ángeles, pero también para los que deliberadamente rechazan a Jesucristo. En tercer lugar, en la cruz, mis queridos, está la máxima evidencia del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice Pablo: en su amor y en su clemencia nos redimió. Allí en la cruz de Cristo está la única posibilidad de la paz, la concordia y la fraternidad entre los seres humanos. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Queridos hermanos, la cruz de Cristo, locura a los que se pierden, pero para nosotros
poder de Dios. William Booth dijo, el mayor peligro de los próximos años será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo y sin cruz, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios, cielo sin infierno. Y se cumple en nuestra patria y en el mundo al pie de la letra. Jeremías, el gran profeta, había visto tal incredulidad en Israel que no tenía parangones en la historia. Y como ya dijimos, mucho más que predecirles el futuro, les dijo la verdad de lo que iba a pasar como consecuencia del pecado. Porque Jeremías, como debe pasar a cada uno de nosotros, vivía con un propósito que trascendía su propia vida. Por eso Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué reflexiones surgen de esto? En primer lugar, que Jesús es Dios, por Él fueron creadas todas las cosas. En segundo lugar, que Jesús es la clave del universo, su centro y explicación. Todas las cosas han de ser vistas a la luz de la cruz, incluyendo el universo entero. En tercer lugar, vivir para Jesús es hallar el verdadero objeto y razón de ser y estar de acuerdo con toda la creación. En cuarto lugar, sin vivir en Jesús no podemos tener bendición. En quinto lugar, solo podemos vivir para Él cuando vivimos por Él, pues así es con todas las cosas. De ahí que se hace evidente que Él debe triunfar en nosotros. Todas las cosas ayudan a bien si está Jesús reinando. En tercer lugar, ante los relativos de la sociedad, debemos utilizar nuestra vida, no esconderla, para predicar a Jesucristo con palabras y hechos, para cambiar las pautas terrenales y esperar resultados. Hermanos queridos, en este encuentro las preguntas no son cuánto podré obtener, sino cuánto podré dar. No qué es lo seguro, sino qué es lo correcto. No cuánto es lo mínimo que se puede trabajar, sino cuánto es lo máximo. El que está dispuesto a obedecer el llamamiento de Él debe darse cuenta de que la vida le es dada no para que la guarde para sí, sino para utilizarla para otros. No para ahorrar su fuego, sino para consumirse por Cristo y los hombres, venciendo prejuicios, temor al que dirán y a las tentaciones que implican el poder y la fama, y manifestar en todo un profundo interés por los demás, un gran espíritu de cooperación, una firme fe de que la única respuesta siempre es Jesús, y tener siempre en claro las prioridades. Por eso, siempre que Dios inspira, la iniciativa es moral. Se ha hablado de esto aquí. Y tenemos que hacer lo que Él nos manda y no ser como un tronco inerte. Hermanos, si queremos levantarnos y resplandecer, lo servil será divinamente transfigurado. Y déjenme afirmar categóricamente, aquellos que no vuelven a los deberes que han descuidado, no pueden esperar volver a los consuelos que han tenido. No esperemos consuelo de parte de Dios si nos hemos olvidado de nuestros deberes. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos si tiene lo que necesita para acabarla? Porque Dios va a examinar todo lo que construimos. Su fuego escrutador va a estar definiendo si es heno, paja, madera u hojarasca, o si es metal precioso. Y en ese sentido, saben, no tenemos derecho de reclamar dónde nos ha colocado
el Señor, el Espíritu Santo. Él da a cada uno como Él quiere y pone a cada uno ¿dónde? Donde Él quiere. Basta de personajes nefastos repartiendo dones. Basta de inspirados que vienen a ungir para los dones más importantes. Y ese verticalismo perverso, satánico, que pretende imperar en nuestra sociedad. Pablo decía, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y esto es importante, hermanos, porque tenemos la tendencia de hacer de la santificación el fin de nuestra predicación. Y Pablo insiste una y otra vez que se nos comisiona a elevar a Jesucristo. Y cuando Cristo es elevado, cuando Cristo es levantado, Él es engrandecido y no nosotros. Porque saben, y hoy el pastor Volati se refirió un poco a esto, a Dios le molestamos desde la mañana hasta la noche por cosas para nosotros mismos. Somos socios honorarios del Club del Bendíceme. Ciertas cosas de las que yo quiero ser librado. ¿Y saben cuál era la pasión del apóstol Pablo? Proclamar el Evangelio de Dios. Sufrió gustoso quebrantos de corazón, desilusiones, tribulaciones, por una sola razón. Por estas cosas, indudablemente, él lograba cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y saben, el Espíritu Santo nunca nos pide permiso acerca de lo que vamos a hacer o dónde vamos a ir. Dios nos hace pan partido y vino derramado según le place, apartados para el Evangelio, oyendo el llamado de Dios. Y ahí empieza una agonía, porque empezamos a morir nosotros, pero Cristo es exaltado, apartado para el Evangelio. Nuestro llamamiento no es principalmente el ser hombres y mujeres santos, que no está mal, sino ser pregoneros del Evangelio de Dios. Y la redención es la única realidad. La santidad personal es un efecto, no una causa, dijo alguien. Y hay obreros que fracasan porque su afán es su propia pureza y no Dios. Hay quienes piensan o dicen, no me pidas que me ponga en contacto con la ruda realidad de la redención a favor de la inmundicia de la vida humana. No me quiero meter con lo que pasa afuera. Apartado para Dios, con un solo propósito, proclamar el Evangelio. ¿Y esto por qué el apóstol Pablo lo consideraba un privilegio? No estaba dispuesto a recibir dinero por trabajar para Cristo. Lo consideraba un deber, no una opción. A pesar del hecho de que no quería recibir una paga, Pablo sabía que recibía diariamente un gran premio. Y Pablo habla acerca del método de su ministerio. Su método será hacerse todo para todos. Y eso no significaba una personalidad hipócrita de dos caras, sino de ser capaz de llevarse bien con cualquiera. Y déjenme decirles, queridos hermanos, el hombre que nunca puede ver nada salvo su propio punto de vista, que es completamente intolerante, que carece del don de la simpatía, que nunca trata de comprender la mente y el corazón de otros, no podrá ser nunca un pastor, ni un evangelista, ni siquiera un buen amigo. Y Pablo tenía el arte de llevar a la gente a que hablara de sus temas preferidos y de lo que mejor conocía por esa tremenda empatía que tenía. Y ustedes saben que este gran misionero ganó más hombres para Cristo que cualquier otro. Por eso, en cuarto y último lugar, la fidelidad a Jesucristo y el desafío a enfrentar los relativos de la sociedad y vivir una fe en la verdad de Dios tendrá su premio.
y la falta de ello su reprensión, reproche y consecuencias divinas. Alguien dijo, y con razón, que tenacidad es más que aguante. Es aguante combinado con la absoluta certeza de que lo que esperamos acontecerá. Por eso no debemos dejarnos llevar por las apariencias. Dios ya tiene el lugar y el destino preparado, y aunque no lo sepas al comienzo, lo sabrás en la oportunidad correcta. Y saben, queridos, si somos fieles a Él en el tiempo, Él va a ser con nosotros fiel todos los días de nuestra vida hasta la eternidad. Y no tenemos nada de qué gloriarnos. Y Pablo dice, el anunciar el Evangelio, ese es mi fin y mi propósito. Y ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no lo hago. Pero no somos llaneros solitarios. Debemos tener el afectuoso consentimiento de la Iglesia y trabajar siempre con la Iglesia. La Iglesia es la institución que Dios creó en esta tierra. Y esto es fundamental, hermanos, porque en realidad el Señor quiere hombres y mujeres que vivan en la comunidad de la fe, pero que estemos dispuestos a defender esa unidad en el vínculo de la paz y del amor, sin negociar jamás los conceptos elementales que hemos estado viendo en esta tarde. Y alguien dijo que necesitamos obreros que se empeñan y no apuestos y soberbios haraganes. Necesitamos obreros que se empeñan y no apuestos y soberbios haraganes. Y en ese sentido, no importa cuál sea nuestra profesión, no importa cuál sea nuestra formación académica, Jesucristo merece que los mejores hombres y las mejores mujeres se involucren y prediquen su mensaje, y no los que no tienen otra cosa para hacer. Algunas veces podremos fracasar. John Maxwell dice que el fracaso no es la caída. El fracaso está en permitir que nuestra caída nos deje tirados y controle nuestras vidas. Decídase, dice él, a ser como un compañero que tuve en la universidad. Un día se paró en la capilla y dijo, jamás estoy caído, o estoy parado o me estoy levantando, pero nunca caído. Como conclusión, José Martí, este gran poeta cubano, él dijo, las palabras deshonran cuando no llevan detrás un corazón limpio y entero. Las palabras están de más cuando no fundan, cuando no esclarecen, cuando no atraen, cuando no añaden. Volviendo a Jeremías, en medio de la persecución, del desprecio, de ser puesto prisionero en una jaula, en un pozo lleno de agua, él dice allí en Lamentaciones 3, 19 al 23, una cosa quiero tener presente. Me encanta esta palabra. Una cosa quiero tener presente. En medio de las aflicciones y tristeza surge la esperanza. Él dice, el amor del Señor no tiene fin. Las bondades del Señor no se han agotado. La fidelidad del Señor jamás decae. Ni siquiera cuando falle, ni siquiera cuando tome decisiones estúpidas, ni siquiera cuando fracase, ni siquiera cuando esté equivocado creyendo que tengo razón, ni siquiera ahí deja de ser absolutamente real el amor, la bondad y la fidelidad del Señor. Bendito sea su nombre. Por eso Jesús, durante la cena final con sus discípulos hombres que le habían fallado, que habían procurado negociar sus intereses de ocupar la derecha y la izquierda, Santiago y Juan mandaron a su mamá para que interceda por ellos. Miren,
Sabiendo todo eso, Jesús, que estaba Judas, tomó el pan, bendijo a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomó también una copa, dio gracias a Dios y la pasó a sus discípulos, y bebieron de ella todos. Hermanos queridos, Jesús, diferente a los sacerdotes, dice Harold Segura, no sacrificó ningún cordero delante de Dios, sino que Él mismo ofreció su cuerpo y su sangre a favor nuestro. Su fe o religión no puso en riesgo la vida de otros, sino su propia vida. Él marca el fin de las religiones basadas en sacrificios e inicia la fe que florece en el amor, la entrega, la ternura y el servicio. Por eso dice José Hernández en el Martín Fierro, y yo pienso que hasta está pensando en el Espíritu Santo, mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar, para hacer bien el trabajo, el fuego para calentar debe ir siempre por abajo. Hoy hay un llamado a la iglesia, a vos y a mí, para volver a la humildad, a la integridad y la simplicidad de anunciar a Jesucristo y a este crucificado, resucitado y que viene otra vez. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Debemos arrepentirnos. El arrepentimiento es la lágrima arrancada del ojo de la fe. Y algunas personas, dice el pastor Felipe Henry, no quieren oír mucho acerca del arrepentimiento, pero yo pienso, dice él, que es tan necesario que si yo tuviera que morir en el púlpito, quisiera morir predicando el arrepentimiento, y si fuera del púlpito, practicándolo. Arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, arrepentimiento, entonces oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Queridos, dice Michel Guá en su maravilloso libro Oraciones para rezar por la calle, esta oración cortita, que él denominó el ladrillo. El albañil posaba el ladrillo en un lecho de cemento. Con un gesto preciso de su cuchara le ponía una manta de cemento y sin pedirle permiso tendía otro ladrillo encima. A ojos vistas crecían los cimientos y la casa iba levantándose alta y segura para cobijo de los hombres. Pensé, Señor, en el pobre ladrillo enterrado en la noche al pie del muro. Nadie lo verá más, pero él cumple allí su oficio de sostener a los demás. Señor, ¿qué importa que yo esté en la cima de la casa o en los cimientos, con tal de que sea fiel, quieto en mi sitio, en tu obra? Efesios 4:16. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose. Gloria sea el nombre de Jesús.